Bien, para comenzar entonces, lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de par no enlazante o par solitario, son esos electrones que no están compartidos en los enlaces. Esos electrones están de a pares y por eso se denomina par no enlazante. Los pares enlazantes son aquellos que están compartidos. También vamos a tener una región de alta densidad electrónica en la capa de valencia del átomo central. El átomo central es aquel átomo al cual se unen todos los demás elementos de la molécula. Y cuando hablamos de grupo electrónico, vamos a hablar de pares enlazantes, pares no enlazantes. Dentro de los pares enlazantes podemos hablar de enlaces simples o enlaces múltiples. Una de las primeras teorías que intenta explicarnos esta geometría que toman las moléculas es la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. En ella nos habla de que los grupos de electrones se repelen entre sí. Como hablábamos más temprano, las cargas de estos grupos electrónicos son todas negativas. Entonces, para minimizar esa repulsión, lo que hacen es tratar de estar lo más alejados posibles. Una representación esquemática muy sencilla son la de los globos. Ustedes cuando tienen dos globos unidos por los extremos, van a ver que toman una separación de 180 grados. A medida que van agregando, esos globos se van a ir tratando de separar lo más posible entre ellos. Lo mismo pasa con los elementos que forman una molécula o un ion poliatómico. Alrededor del átomo central, nosotros vamos a tener todos esos pares electrónicos, esos grupos electrónicos, que van a tratar de separarse lo más posible. Profe, entonces, ¿cómo quedaría la definición? Como está escrito acá. Gracias. De nada. Cuando nosotros hablamos de esta teoría de repulsión, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, por un lado, cada átomo unido se cuenta como un grupo electrónico. No importa si el enlace es simple, doble o triple. Es decir, si nosotros tenemos una unión, es un grupo electrónico. Y los pares no compartidos, también, los pares no compartidos dentro del átomo central, también se toman como un solo grupo electrónico. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, que nosotros tenemos el carbono como átomo central, con dobles enlaces a cada oxígeno, cuando vemos el número de átomos unidos al átomo central, son dos. Tenemos dos oxígenos. No nos importa si son enlaces dobles. Entonces, el número total de grupos electrónicos es 2. Cuando miramos el amoníaco, por ejemplo, tenemos 3 átomos unidos al elemento central, al nitrógeno, un par de electrones no compartidos. En total tenemos 4 grupos electrónicos. Como dijimos recién, como estos grupos electrónicos son todos de cargas negativas, van a intentar siempre estar lo más separados posibles. La distribución de estos grupos electrónicos alrededor del átomo central es lo que se denomina geometría electrónica. Cuando nosotros miramos la geometría electrónica va a depender de un parámetro muy importante y es básicamente el número de grupos electrónicos que están unidos al átomo central. Lo que vamos a ver entonces son moléculas lineales, trigonales planas, tetraédricas, entre otras que vamos a ir definiendo a lo largo de la clase. Profe, es que no vi la definición, va un poquito rápido. Bien, recuerden que Gracias. todo esto lo tienen, todas estas presentaciones las tienen en Ah, la bueno, página. ok. Gracias. De nada. Cuando nosotros definimos entonces geometría electrónica,
vamos a estar hablando de la distribución de los grupos electrónicos alrededor del átomo central. Por otro lado, vamos a definir la geometría molecular, que es la distribución de los átomos alrededor del átomo central. ¿Puede haber alguna diferencia entre estas dos? ¿Qué opinan ustedes? Y sí, No. porque uno mide porque habla de los electrones, de la distancia entre o sea, de la distribución de o sea, de grupos electrónicos, vendrían siendo los niveles de cada átomo alrededor del átomo central y los otros entre los átomos. Claro, en realidad lo que nos habla la geometría electrónica es de grupos electrónicos. Pero no hay diferencia. Vamos a ver que sí Porque tenemos, vamos a ver. encontrar un par de grupos, un par de moléculas donde sí hay diferencias. Recuerden que cuando comenzamos a hablar de geometría electrónica, nosotros habíamos dicho que era la distribución de grupos electrónicos. Esos grupos electrónicos algunos podían ser enlaces, por lo tanto tendría no. otros átomos alrededor, o podían ser pares electrónicos no compartidos. Si hay un par electrónico no compartido, no hay un átomo atrás de eso. Lo que vamos a ver a medida que avancemos en la clase es que cuando nosotros tengamos grupos electrónicos o pares electrónicos no compartidos, la geometría electrónica y la molecular van a cambiar entre ellas, van a ser diferentes. Esto también nos va a ayudar a hablar de la polaridad de las moléculas. Básicamente nosotros habíamos hablado de polaridades en moléculas donde teníamos dos elementos. Cuando ya tenemos más de dos elementos en una molécula, va a ser muy importante que nosotros sepamos, que conozcamos cuál es la forma tridimensional que toma esa molécula. En este caso tenemos un átomo central y los dos átomos que están unidos son los mismos. Por lo tanto, el dipolo que se genere entre ellos va a tener igual magnitud. Si la molécula es lineal, esos dipolos se cancelan entre ellos. Esos momentos dipolares se suman vectorialmente y se van a cancelar entre ellos. El dipolo neto de la molécula es igual a 0. Este caso es, por ejemplo, el del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, el átomo central es el carbono, los oxígenos son los átomos que se están uniendo a él, y es una molécula lineal. Lo que vemos después es que por más que cada uno de esos enlaces tenga un momento dipolar, la suma de esos dos es igual a 0. Ya si la ¿Profe? molécula... Sí, Ahí le hago una pregunta. ¿Para que se cancele tienen que tener la misma electronegatividad? claro, tienen que tener la misma intensidad, el mismo momento dipolar. Si acá, por ejemplo, tuviéramos una molécula donde el átomo central es carbono, el átomo de la izquierda es oxígeno y el átomo de la derecha es azufre, ya no sería una molécula no polar, porque los momentos dipolares, al ser diferentes, no se cancelan. ¿Y la Gracias, molécula de agua, profe? Es el ejemplo con el que vamos a continuar. La molécula de agua, como vamos a ver después, como nos va a explicar la geometría molecular, es una molécula angular. En la molécula angular, el átomo central es oxígeno, los átomos que están en los laterales son hidrógenos, cada uno tiene un momento dipolar que va a ser igual entre ellos, pero la suma va a ser diferente de 0, porque no están alineados entre ellos. Esto nos da una molécula polar. Como decíamos recién, el dióxido de carbono, como son iguales los dipolos, se cancelan. Si acá tuviéramos un azufre, los dipolos no serían iguales y la molécula sí sería polar, por más que sea lineal. En el caso del agua, Profe, una pregunta, sí, pero ¿cómo sabemos cuándo es lineal? eso es lo que vamos a ver en las próximas imágenes. Ah, bien. Profe, ¿y cómo sabemos cuándo se cancela y cuándo no? Eso es lo que vamos a ver en las próximas imágenes.
Acá tenemos algunos ejemplos donde, como habíamos visto, una molécula polar como el ácido clorhídrico, es sencillo porque tenemos solo dos elementos. Cuando nosotros tengamos el tetracloruro de carbono, si bien tiene cada uno de estos enlaces muy polares, la sumatoria de esos momentos dipolares es igual a cero, por la simetría de la molécula que vamos a ver más adelante. Sin embargo, si nosotros sustituimos a estos 3 cloros que teníamos acá por 3 hidrógenos y dejamos un cloro, ahora ya la molécula no es más simétrica porque ya no tiene los mismos elementos unidos, los dipolos son diferentes y la molécula es polar. La explicación, como dijimos, la vamos a ver en las próximas imágenes. Profe, una consulta. Sí. Y si son 2 de cloro, por ejemplo, y 2 de hidrógeno, ahí sí sería no polar. Ahí tampoco, y ya vamos a ver por qué. Profe, una consultita antes que siga. En la imagen anterior está el nitrógeno unido a 3 moléculas de hidrógeno. Sí. Y dice que es polar, pero Bien. son las mismas. Pero lo que nos está faltando acá son los electrones no compartidos. Y ahí también vamos a Bien. explicar por qué esos electrones no compartidos hace que la molécula de amoníaco sea una molécula polar. Perfecto. Igual, bien identificada la diferencia. Alguien está bien atento. Como decíamos recién, esta teoría de repulsión nos predice la forma de las moléculas, cómo van a estar orientados dentro del espacio. Lo que no nos explica es por qué existen los enlaces entre los átomos. Cuando nosotros hablamos de la teoría del enlace de valencia... Profe, no entendí la teoría, la que explicó recién, antes de esta. Esta es la que hemos venido hablando hasta ahora. Es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, y es la que nos decía cómo se distribuían en función de los grupos electrónicos presentes. Esa es la que vimos. Pero los grupos electrónicos vendrían siendo los diferentes átomos, entonces. No, los grupos electrónicos, como definimos, podían ser o enlaces o pares electrónicos no compartidos. Esos son grupos electrónicos. Distinta es, cuando hablemos de la geometría molecular, que van a ser los átomos que están alrededor del átomo central. Pero cuando hablamos de grupo electrónico es o electrones que están compartidos en un enlace o electrones no compartidos. Ahora vamos a hablar de la teoría del enlace de valencia, y esta nos va a hablar de cómo se forman esos enlaces en función de la superposición de los orbitales atómicos. Nosotros habíamos visto los orbitales atómicos de cada átomo que tenían su forma y su distribución en el espacio. Para que haya un enlace, esos orbitales de cada átomo se superponen entre ellos, y es lo que hace que los electrones comiencen a estar compartidos. En esta teoría de valencia, como decíamos, lo que sucede es una superposición, o lo que nos explica es la superposición de los orbitales de cada átomo, de los orbitales atómicos, de cada átomo que está formando parte del enlace. En el primero de los ejemplos tenemos el más simple, cuando se unen dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos tiene un electrón en el orbital 1s. Cuando se aproximan entre sí, ahora forman un enlace molecular y se superponen los dos orbitales atómicos. En esta teoría de valencia, entonces, lo que nos habla es de la acumulación de la densidad electrónica que va a haber entre los dos núcleos que están formando parte de ese enlace. Se dice que esos orbitales se están traslapando o se están solapando entre ellos.
Y lo otro, el Profe, otro no entiendo. ¿Qué ¿qué? quiere decir entonces la teoría del enlace de Valencia? La teoría del enlace de valencia nos habla de por qué se unen los átomos. Hasta antes, la teoría de la repulsión de los pares electrónicos nos hablaba de cómo se acomodaban los grupos atómicos, los grupos electrónicos alrededor del átomo central. La teoría del enlace de valencia nos explica cómo se unen los átomos entre ellos. Para que se unan, se tienen que solapar, es decir, se tienen que fusionar esos orbitales atómicos. Los orbitales atómicos de cada átomo que está formando parte del enlace. Otro tema muy importante que tenemos que ver es la hibridación de los orbitales atómicos. Cuando nosotros tenemos orbitales híbridos, quiere decir que dos orbitales atómicos, dos o más orbitales atómicos, se han combinado entre ellos para formar un orbital híbrido. En este caso, esta hibridación que estamos viendo acá es la más sencilla, y recuerden que ahora estamos viendo los orbitales atómicos. Este orbital atómico tiene un electrón en el 2s y un electrón en el 2p. Ese electrón ha sido promovido a ese orbital 2p, se hibridan, es decir, se fusionan y van a tener una forma intermedia entre el s y el p, y vamos a tener dos electrones en un orbital que va a ser un orbital híbrido, vamos a tener dos orbitales sp y dos orbitales p sin hibridizar. Con esto que hemos visto hasta ahora, vamos a comenzar a ver... Profe, Sí. eso de la diapositiva anterior no lo entendí, ¿lo podría explicar de nuevo? Bien, lo que va a hacer cada átomo para tratar de formar enlaces iguales, es decir, enlaces similares entre ellos de la misma energía, va a ser hibridizar orbitales atómicos. Es decir, va a ser una mezcla de esos orbitales atómicos que van a tener, por un lado, una energía intermedia y por otro lado, una forma intermedia. En este ejemplo que tenemos acá, el elemento en cuestión tenía dos electrones en el orbital 2s. Promueve uno de esos electrones al orbital 2p y va a fusionar este orbital s con este orbital p. Se van a formar dos orbitales híbridos. Estamos hablando de sp. dos átomos distintos. No, estamos hablando de un solo átomo. Esta es de un átomo solito todavía. Profe, ¿y por qué se hace eso de que va desde 1S hasta el 2P? ¿Porque quiere o cómo? Lo que va a intentar hacer el átomo es tener ahora orbitales híbridos, es decir, orbitales que son una mezcla entre los dos, que tengan la misma energía. Porque imaginemos que ahora, después de esta hibridación, es cuando va a ser el enlace del átomo. Cuando ese átomo haga un enlace, si tuviera un electrón acá y un electrón acá, los enlaces que forman van a ser distintos, porque va a ser uno con un orbital S y el otro con un orbital P. Van a tener diferente forma y van a tener diferente energía. Al hibridizarlos, la forma es igual para estos dos orbitales, la energía es igual para estos dos orbitales, entonces los enlaces que puede hacer este átomo van a ser iguales. ¿Se entiende para qué los hace, para qué hibridiza los orbitales? Sí, profe. Bien. Lo que vamos a hablar entonces es de la estructura molecular. Para ello vamos a tener tres parámetros que vamos a ir variando en cada uno de los ejemplos. A va a ser el átomo central. B va a ser el par de electrones compartidos. Y U va a ser el par de electrones no compartidos. Puede ser que se me haya quedado en una sola
diapositiva o solo a mí me pasa? No sé. ¿Ha seguido avanzando diapositivas después? Vamos por la 15 ya. Se me quedó congelado en la 11. ¿A alguien más le pasó? No, Yo profe. veo bien, profe. No, No, no. No, bien. profe. No, profe. No, profe. Salí y volver a entrar entonces. Bien, como decíamos entonces, vamos a tener una molécula que va a tener un átomo central, par de electrones no compartidos, N va a ser el número de par de electrones no compartidos, y U va a ser los pares de electrones no compartidos, con N, con el número de esos pares no compartidos. En función de esto, nosotros vamos a ir viendo geometría electrónica, geometría molecular e hibridación. La primera va a ser la más sencilla, geometría electrónica lineal, especies A, B2. Cuando tenemos un átomo central unido a dos elementos diferentes. Acá tenemos algunos ejemplos, como el cloruro de berilio, donde estas moléculas van a ser covalentes y lineales. Como se unen al mismo elemento, el átomo central, van a ser no polares. La teoría de los enlaces, la de la repulsión de los enlaces de la capa de valencia, nos dice que vamos a tener dos grupos electrónicos, por lo tanto predice una geometría electrónica lineal. Cuando vemos la geometría molecular, coincide con la geometría electrónica, ya que para cada uno de estos grupos electrónicos corresponden a enlaces con otros elementos. Por lo tanto, geometría electrónica y geometría molecular son lineales. En el caso de que los átomos sean iguales, los que se están uniendo al átomo central, el dipolo neto de la molécula es 0. Profe, ¿puede volver al anterior? No entendí bien. ¿Cómo? O sea, decía que según la RPSB forman un ángulo de 180, pero ¿cómo sabemos eso? Por lo que estábamos diciendo recién, como entre ellos, esta es la definición de por qué lo forman. Con este ángulo, como vos tenés solo dos grupos electrónicos, la mayor separación que pueden tener entre ellos es de 180 grados. Profe. Si tuvieran acá 270 grados, entre este y este se separan, pero después acá van a estar más juntitos. Entonces, lo más separado que pueden estar es con un ángulo de 180 grados. Bien, o sea que siempre que tengamos dos compuestos iguales y uno diferente va a ser 180. Claro, cuando tengamos un átomo central unido a dos elementos, si estos son iguales, van a ser de 180. En el caso, como dijimos antes, que la molécula sea del tipo AB2, eso quiere decir que no tiene pares de electrónicos no compartidos. Ya vamos a ver qué pasa después cuando sí los tenga. Profe, una pregunta. Sí. Tenemos que tener en cuenta lo que dijo la clase pasada, eso de que si es no polar tiene que ser mayor o igual a 0,4, ¿eso? No, recuerden que lo que estamos viendo ahora, si es no polar o polar, eso que dijimos es para cada uno de estos enlaces. ¿Sí? Acá, este enlace que tenemos entre el cloruro y el berilio es polar, por eso se genera este dipolo. Como del otro lado se genera un dipolo igual, con la misma intensidad, pero con sentido opuesto, entre ellos se cancelan. ¿Se entiende la diferencia entre el enlace polar y la molécula polar? Profe, entonces siempre que sean lineales se cancelan. Siempre que sean lineales y que los elementos sean iguales. O sea, los elementos que se unen al átomo central sean iguales. ¿Y cómo sé la intensidad del dipolo? Lo sabés porque vos tenés las electronegatividades de cada uno de ellos en la tabla periódica. La diferencia entre ellos, como vimos la clase pasada,
te da el cambio de electronegatividad en los dos. Si acá tuvieras un hidrógeno, que es 2,2, acá sería 0,7. Ah, bien, gracias. Bien. Como vimos recién, la hibridación que va a tener que tener este átomo central para poder hacer dos enlaces iguales, como tiene dos electrones en su última capa, promueve uno, genera dos orbitales híbridos sp, que acá podemos ver cómo es la forma de esos orbitales híbridos sp, y hace ese tipo de unión. Ahora va a tener dos uniones iguales, por lo que cuando nosotros tengamos una molécula lineal del tipo AB2, la hibridación del átomo central va a ser sp. La geometría electrónica va a ser lineal y la geometría molecular va a ser lineal. En el caso de que tengamos 3 electrones para compartir, la hibridación va a ser sp2. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo 2 electrones en el S, uno en el P, promueve uno de los electrones al P, y se generan 3 orbitales híbridos. 2 a partir de los P y 1 a partir del S. Por eso se denomina sp2. Se forman 3 orbitales híbridos sp2. En el caso de que nosotros tengamos 3 grupos electrónicos, acá se nos pasó una, cuando tengamos 3 grupos electrónicos, entonces, como dijimos antes, van a tratar de evitarse lo más posible, vamos a tener un ángulo de 120 grados entre ellos. La geometría electrónica es plana trigonal. La geometría molecular también es plana trigonal. Nuevamente, el átomo central está unido a 3 especies, a 3 elementos, no tiene pares de electrones no compartidos, por lo tanto, esta molécula por un lado es simétrica, y al ser simétrica, cada uno de esos dipolos que se generan se cancelan. Profe, yo tengo una duda con el tema de los dipolos. Sí. Porque el dipolo dice que son moléculas polares, ¿no? Que tienen un polo positivo y uno negativo, pero si lo que hacen es compartir electrones, ¿cómo puede tener positivo y negativo? Capaz es una pregunta media... Por lo que explicamos al principio de la clase, porque como los comparten con diferente fuerza, los electrones están más cerca de uno que del otro. En este caso, el par electrónico que comparten está más cerca del flúor. Por lo tanto, al alejarse del átomo central, el flúor, que ahora tiene un electrón más cerca de él, tiene densidad de carga negativa. El átomo central, al haber alejado su electrón que está compartiendo, tiene densidad de carga positiva. Claro, ahí es como que está compartiendo el par de electrones al flúor, entonces por eso se genera el dipolo. Claro, no se lo cede, pero lo comparte y lo deja más cerca del flúor que del boro. Gracias. Profe, y si está cerca del flúor, el electrón que comparten, ¿por qué entonces la molécula, o sea, los dipolos se cancelan? Porque es simétrica. Al ser simétrica, si ustedes tienen 3 momentos dipolares iguales, se cancelan al sumar esos dipolos. Ahora bien, como estábamos diciendo recién, al tener 3 electrones en su última capa, lo que tiene que hacer es promover uno de los dos S al 2P. Ahora va a tener 3 orbitales híbridos sp2, con lo cual ahora va a poder formar 3 enlaces. Como habíamos visto recién, el átomo central se une a 3 átomos de flúor.
Por lo tanto, en las moléculas que tienen 3 grupos electrónicos, el átomo central va a tener hibridación sp2, la geometría electrónica va a ser plana trigonal y la molecular va a ser plana trigonal. Cuando tenemos especies AB4, es decir, un átomo central unido a 4 especies sin pares de electrones no compartidos, la geometría electrónica nos dice que es tetraédrica. En este caso, como dijimos antes, la teoría de la repulsión nos va a indicar que estos grupos electrónicos van a estar lo más alejados posibles. Para ello van a formar un ángulo de 109,5 grados entre ellos. Y la geometría molecular coincide mostrándonos una estructura tetraédrica. Uno de los ejemplos clásicos es el metano, el carbono unido a 4 hidrógenos, donde de vuelta el átomo central tiene 4 enlaces. Esta línea punteada nos indica que está hacia atrás del plano, esta línea gruesa nos indica que está hacia adelante, y estos dos están en el plano del carbono. Nuevamente, cada enlace entre el carbono y el hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad de 0,4. Por lo tanto, esos dipolos que se generan apuntan hacia el carbono, pero al ser simétrica la molécula, entre ellos se cancelan. Profe, tengo una duda. Entonces, cada vez que la molécula sea simétrica, ¿su dipolo va a ser 0? Claro. Ah, ok. Gracias. De nada. O sea, cada vez que sea simétrica, y vamos a ver que esos elementos van a estar dirigidos hacia el mismo lugar. La simetría se va a dar con los grupos atómicos que tiene alrededor. Profe, ¿y cómo me doy cuenta de la electronegatividad del enlace? La electronegatividad del enlace es lo que vimos la clase pasada. Al átomo más electronegativo le restás el menos electronegativo. Y eso te da la diferencia de electronegatividad. Y ahí te diría qué tipo de enlace es, si es covalente, si es polar, así. Claro, lo que estamos viendo acá son todas moléculas con enlaces covalentes. En este caso ahora tenemos el tetrafluoruro de carbono, donde el flúor es el más electronegativo, por lo tanto el dipolo apunta hacia afuera en cada uno de estos enlaces, y nuevamente la sumatoria de estos dipolos es igual a 0. Por lo tanto esa molécula, la molécula, es apolar, por más que cada uno de los enlaces que se forman sean polares. Profe, ¿puedes repetir otra vez ese ejemplo porque no lo entendí? En este caso tenemos lo mismo que teníamos antes, nada más que en lugar del carbono unirse a hidrógenos, el carbono se une a flúor. El flúor es el más electronegativo que el carbono, por lo tanto el dipolo, cada dipolo va a apuntar hacia el flúor. Siempre apunta al más electronegativo, digamos. Claro, como vimos la clase pasada, siempre apunta al más electronegativo. Parte del menos electronegativo apunta al más electronegativo. Profe, una pregunta. Sí. Yo en el carbono tengo la electronegatividad que es 2.6. ¿Lo tengo mal en la tabla periódica? No, es una aproximación esto nada más. Ah, bueno. Bien. La geometría entonces electrónica tetraédrica de las especies AB4 sin pares de electrones no compartidos en el átomo central nos va a indicar que, como decíamos recién, en el caso de que los enlaces de los 4 enlaces sean iguales, la molécula va a ser apolar. Pero en el caso de haber alguno diferente, vamos a ver que la molécula es polar. En este caso, vemos que tiene 3 hidrógenos unidos y un flúor. En el caso de los hidrógenos, apuntan hacia el carbono los dipolos, y en el caso del flúor, apunta hacia el flúor.
las direcciones y las intensidades son diferentes, el dipolo neto es diferente de 0, es mayor a 0. Recién me preguntaban qué pasa si tengo 2 flúor y 2 hidrógenos. En este caso, de vuelta, los dipolos van a estar apuntando hacia distintos lugares. En el caso del hidrógeno, apuntan hacia el carbono. En el caso del flúor, apuntan hacia el flúor. Por lo tanto, por más que tengamos 2 y 2, el dipolo neto de la molécula es mayor que 0. Estas dos moléculas que tenemos representadas acá tienen dipolo neto mayor que 0, por lo tanto son moléculas polares. ¿Y ahí no se podrían cancelar? No, Si son 2 y 2. No, por lo que explicamos. En un caso apuntan hacia el carbono, en otro caso apuntan hacia el flúor, es decir, 2 apuntan hacia el centro de la molécula y 2 apuntan hacia afuera de la molécula. Por eso no se cancelan entre ellos. O sea, pueden apuntar hacia adentro o hacia afuera y son apolares. Claro, lo que habíamos visto antes, en el caso del tetrafluoruro, todos apuntan hacia afuera, son apolares. En el caso del hidrógeno, todos apuntan hacia adentro y son apolares. En este caso... ¿Hacia adentro o hacia afuera? Era ¿por qué? Porque siempre apuntan hacia el más electronegativo. Ah, perfecto. Sí, sí. Ok. Profe, para ver si entendí bien, entonces si todos apuntan hacia el mismo átomo, ahí el dipolo es igual a 0. Y si apuntan para distintos átomos, ahí es mayor a 0. Sí, siempre que tengan la misma intensidad. Claro, pero eso lo vamos a saber teniendo la intensidad, ¿no? Claro, y la intensidad la tienen con la tabla periódica y la electronegatividad de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿cuál es la hibridación que va a tener ese carbono, ese átomo central? Tiene 4 electrones en su última capa, 2 en el 2s, 2 en el 2p. Promueve uno de ellos al 2p, se hibridizan estos 3 orbitales y se forman 4 orbitales sp3. Profe, Sí. ¿en cuál es la hibridación del AB2? Que no lo escuché. Del principal. Del principal es sp. Después tenés sp2 y ahora tenemos sp3. Sí, sí. Bien. La orientación que van a tener cada uno de ellos, de estos orbitales híbridos, van a estar en las 4 direcciones posibles para alejar lo más posible, para minimizar esa repulsión. Por lo tanto, si nosotros tenemos moléculas o iones del tipo AB4 sin pares no compartidos en el átomo central, la geometría electrónica es tetraédrica, coincide con la molecular y la hibridación del átomo central es sp3. En el caso de las especies AB3U, es decir, que tienen 3 pares electrónicos compartidos y un par no compartido, la geometría electrónica nos dice que es tetraédrica. A la geometría electrónica lo único que le importa son grupos electrónicos. Como tiene 4 grupos electrónicos, no le importa qué son. Nos va a decir que es tetraédrica. Cuando nosotros analizamos la geometría molecular, vamos a encontrar las diferencias. Recuerdan que hasta ahora habíamos visto que coincidían siempre. Cuando nosotros tenemos pares electrónicos no compartidos, estos pares electrónicos ahora están más cerca del átomo central. ¿Por qué? Porque en el nitrógeno, en el enlace nitrógeno-hidrógeno, se están compartiendo un par de electrones, uno pertenece al nitrógeno, el otro al hidrógeno, y están un poco más cerca del nitrógeno, los 2 electrones. En el caso del par no compartido,
los dos electrones pertenecen al nitrógeno. Por lo tanto, esos dos electrones están más cerca del nitrógeno. Al estar más cerca del nitrógeno, lo que hacen es generar más repulsión con respecto a los otros pares que se están compartiendo. Por lo tanto, en este caso la geometría molecular es piramidal trigonal, donde la base de esa pirámide van a ser los enlaces y en la parte superior vamos a tener el par electrónico no compartido. Como dijimos recién, las geometrías electrónica y molecular pueden ser iguales, pero también pueden no ser iguales. Este es el primero de los ejemplos que vemos donde no son iguales. Como decíamos recién entonces, en este caso los pares enlazados que tiene el átomo central, como son similares en cuanto a su distribución de electrones y en cuanto a la distancia de esos electrones con respecto al átomo central, todos ellos tienen la misma repulsión entre ellos. El ángulo que se forma con cada uno de esos enlaces es de 109,5 grados. Cuando tenemos un par no asociado, es decir, un par no compartido, se va a generar una repulsión mayor. Profe, siempre Sí. se generan esos ángulos, siempre va a ser la misma distancia. Sí, en realidad, como vamos a ver, va a depender de con qué elementos estén unidos, como estamos viendo en este caso. Del átomo. Claro. En este caso tenemos 3 hidrógenos unidos al nitrógeno y el ángulo es de 107 grados. En el caso del flúor es de 102 grados. Cambia, en este caso, porque el flúor es más electronegativo, por lo tanto va a separar un poquito más esos electrones del nitrógeno y el ángulo va a ser un poco menor. En el caso Profe. de... Sí. Perdón. ¿Cómo mido esa distancia con la electronegatividad? No, los ángulos no los vas a saber con la electronegatividad. No, la distancia que está el electrón del átomo. No lo vas a poder medir, pero sí lo vas a poder calcular. Es decir, lo vas a poder estimar. Si es más electronegativo el flúor, va a estar más cerca del flúor que del nitrógeno. En este caso, como es más electronegativo el nitrógeno que el hidrógeno, va a estar más cerca del nitrógeno que del hidrógeno, el par compartido. Ok. Profe, ¿y la intensidad del par de electrones no compartidos sería del nitrógeno? Claro, siempre del nitrógeno, y en el caso del nitrógeno, como son propios, es lo que hace la repulsión sobre los demás elementos. Profe, perdón. Sí. Entonces, no entendí muy bien. ¿El ángulo cómo sería? ¿Dijo que no lo vamos a poder sacar? ¿O cómo es? Claro, ustedes no lo pueden calcular el átomo. Estos cálculos son experimentales y ese tipo de experimentos no los vamos a hacer nosotros. Ah, bueno, gracias. Tampoco vamos a usar una fórmula matemática que nos permita calcular esos enlaces. Hay fórmulas matemáticas, pero no vamos a llegar a ese nivel de profundidad en el tema. Ahora bien, ¿cómo hacer la hibridación de ese átomo central? En este átomo central tenemos 5 electrones en la capa de valencia. De esos 5 electrones, lo que va a suceder es que se van a formar 3 orbitales híbridos P, se van a hibridizar con un orbital S, y van a formar los 4 orbitales híbridos sp3. Uno que proviene del S y los 3 que provienen del P. En el caso de esos orbitales, va a haber uno que va a tener los 2 electrones que son los que no van a ser compartidos. Por lo tanto, en las moléculas y iones que tengamos AB3U, que tenga 4 grupos electrónicos alrededor del átomo central, de los cuales uno no es compartido, va a tener geometría electrónica tetraédrica
y geometría molecular piramidal trigonal. La hibridación va a ser sp3 para el átomo central. Vamos a tener otra geometría electrónica tetraédrica. Recuerden que en este caso estamos analizando solamente los grupos electrónicos. Para las moléculas del tipo A, B2, U2, que tienen dos pares de electrones no compartidos. Este es el caso del agua. En el caso del agua, vamos a tener dos enlaces, el AB2, y dos grupos electrónicos no compartidos. Esos pares electrónicos no compartidos se van a repeler mucho entre sí y con los pares enlazantes. Lo que van a lograr es que esa molécula de agua, en lugar de ser lineal, sea angular. Esos cuatro orbitales híbridos sp3 que va a tener el oxígeno, para tener los cuatro grupos electrónicos, dos de ellos van a participar en la formación del enlace. Los otros dos se van a mantener como enlaces no compartidos. Entonces, para las moléculas del tipo A, B2, U2, tienen cuatro grupos electrónicos alrededor del átomo central, de los cuales hay dos que son pares no compartidos. La geometría electrónica es tetraédrica, la geometría molecular es angular y la hibridación es sp3. O sea, sería como la anterior, la hibridación. La hibridación sigue siendo como la anterior y como la otra. Recuerden que hemos visto tres tipos de moléculas tetraédricas. Vimos el caso del metano, que era el carbono con 4 hidrógenos. Era sp3. La geometría electrónica tetraédrica, sp3. El caso del amoníaco, geometría electrónica tetraédrica, sp3. El caso del agua, geometría electrónica tetraédrica, sp3. En el caso del metano, teníamos 4 grupos electrónicos, no teníamos pares electrónicos no compartidos, la geometría molecular era tetraédrica. Ah, bien, profe, pero entonces esto sería sp3, pero dos electrones juntos y después los otros tres como separados. Claro, en realidad no es que sean dos electrones juntos, sino que, como tenemos en este esquema, tenemos dos pares de electrones que no se están compartiendo y dos pares que se están compartiendo. El oxígeno, los 6 electrones que tienen su última capa, los va a distribuir en 4 orbitales híbridos sp3. Vamos a tener en un orbital sp3 un par. En el segundo orbital sp3, el otro par, y en el tercer y cuarto orbital sp3, un electrón en cada uno de ellos, que son los que va a utilizar para formar el enlace con el hidrógeno. Profe, y nos vamos a dar cuenta que es dependiendo del tipo de tetraédrica que sea, nos vamos a dar cuenta por el AB2, U2 y así, por eso. Claro, ustedes lo que tienen que analizar es si tienen pares de electrones compartidos o sin compartir, para diferenciar entre cada una de las tetraédricas. Claro. Ya el 1 indica que no comparte. Claro. En este caso vamos a tener la geometría electrónica tetraédrica para la especie ABU3. Para el caso de ABU3, apaguen los micrófonos, chicos. Si tenemos 3 pares de electrones no compartidos y un átomo central y un átomo unido, quiere decir que esta molécula va a tener solamente 2 átomos unidos entre ellos. Si hay 2 átomos unidos entre ellos, toda molécula diatómica va a ser lineal. No tenemos otra opción.
siempre que Profe, haya ¿y eso dos tiene algo que elementos ver? en una molécula, van a ser moléculas lineales. Sí. Disculpe la interrupción. ¿Eso tiene algo que ver con el enlace covalente coordinado dativo? No, ¿Puede no, ser? en este No, caso no. es independiente de si es coordinado dativo o si es un enlace covalente. A nosotros lo que nos interesa es que dentro de esos enlaces covalentes, cualquiera de ellos, covalente polar, apolar, dativo o común, si tenemos dos elementos unidos entre ellos, la única forma de que se unan dos elementos entre ellos es de forma lineal. Finalmente vamos a ver la geometría electrónica bipiramidal trigonal. En este caso va a servir para las especies AB5, AB4U, AB3U2 y AB2U3. Para este tipo de moléculas vamos a tener 5 grupos electrónicos. Esos 5 grupos electrónicos van a formar una pirámide, una bipirámide trigonal, donde vamos a poder distinguir los enlaces ecuatoriales y los enlaces axiales. Si ustedes lo representan en el plano, este va a estar en la línea del plano, este también va a estar en la línea del plano, este va a estar saliendo del plano y este va a estar hacia atrás de nuestra pantalla. Entre los enlaces axiales va a haber un ángulo de 180 grados. Entre un axial y un ecuatorial va a haber 90 grados. Y entre cada uno de los ecuatoriales va a haber 120 grados de separación. Nuevamente, en el caso... Profe, no entendí lo que recién explicó la otra diapositiva, eso. Como decíamos recién, vamos a tener algunos axiales y otros ecuatoriales. Estos ecuatoriales están en un plano. Los axiales, si ustedes lo quieren poner, por ejemplo, si tienen un plano, los ecuatoriales van a estar en este plano, uno hacia esta punta del celular, uno hacia la otra punta del celular y el otro hacia acá. Los axiales van a estar por arriba y por abajo, cruzando, cortando perpendicularmente al celular. Los axiales entre ellos, como es un único eje, van a tener 180 grados de separación entre cada uno de estos enlaces. En los ecuatoriales, los que están sobre el plano, van a tener 120 grados entre ellos. Es decir, vamos a tener uno hacia acá, uno hacia allá y el otro hacia allá. Cuando comparamos un axial con un ecuatorial, va a haber 90 grados de separación. Recuerden que el axial iba a estar así, saliendo, y los ecuatoriales van a estar sobre este plano. Entonces va a haber 90 grados entre ellos. Nuevamente, en el caso de que para los enlaces axiales y ecuatoriales estén unidos a el mismo elemento, los dipolos se van a cancelar entre ellos. Para la hibridación, ahora tenemos que hacer 5 enlaces. Por lo tanto, vamos a necesitar 5 orbitales híbridos. Los del 3s van a unirse a los 3 del 3p y van a utilizar uno del 3d. Se va a promover un electrón hacia el 3d y vamos a obtener un orbital híbrido sp3d. Es decir, vamos a tener 5 orbitales en total, cada uno de ellos con una hibridación sp3d. La geometría electrónica y molecular va a ser bipiramidal trigonal con hibridación sp3d para las moléculas y los iones tipo AB5, es decir, que no tengan pares no compartidos en el átomo central. En el caso... Profe, pero por ejemplo, en la diapositiva anterior, ¿cómo sabemos que pasan al D? Porque vos necesitas esos 5 electrones, esos 5 enlaces. Para poder tener
5 orbitales híbridos, vos entre los S y los P vas a tener como máximo 4. Entonces sí o sí vas a necesitar uno del D. Ah, bien. ¿No quedaría D5? No, porque vos tenés un S, 3P y un D. Un S, el 3 que tenemos acá es porque tenés los 3P involucrados y tenés un solo D. El superíndice que tiene te indica cuántos orbitales hay de cada una de esas clases. Cuando teníamos los SP2, teníamos un S y 2P, por eso teníamos un 2. En este caso tenemos un S, 3P y un D. En el caso de la estructura molecular de aquellas moléculas como por ejemplo las que tienen un par de electrones no compartido y 4 enlaces, en este caso la geometría electrónica va a ser bipiramidal trigonal. Los orbitales híbridos van a seguir siendo sp3d, ya que va a tener 4 enlaces y va a tener un par de electrones no compartidos. Ese electrón, ese par de electrón no compartido, va a estar generalmente en la posición ecuatorial, que es en la que menos repulsión va a sentir. La geometría octaédrica de las especies AB6, AB5U y AB4U2, nuevamente, según la teoría de la repulsión de los pares electrónicos, nos va a indicar que va a tener 6 grupos electrónicos y ellos van a estar formando un octaedro regular. Nuevamente vamos a tener algunos axiales y 4 ecuatoriales. Los 2 axiales van a estar a 180 grados entre ellos y a 90 con los que están ecuatoriales. Nuevamente, si todos estos elementos son iguales, por más que cada uno de los enlaces azufre-flúor sea muy polar, esos dipolos se cancelan. Ahora... Profe, entonces, en el caso 7, siempre va a haber 4 ecuatoriales. Sí, en este caso sí vamos a tener los 4 ecuatoriales y los 3 axiales. Recuerden que ahora tenemos 6 enlaces. Para formar 6 enlaces, el átomo central entonces va a necesitar 6 orbitales híbridos. Si necesita 6 orbitales híbridos, lo que va a tener que hacer es promover estos electrones al 3D, y en este caso, para los 6 orbitales híbridos sp3d2, yo voy a tener un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D. En total, como dijimos, voy a tener 6 orbitales híbridos. Profe, Sí. ¿y los ángulos cuáles son? Los ángulos, como vimos recién, son de 180 entre ellos, entre los axiales, y de 90 con respecto a los ecuatoriales. Volvemos entonces a la hibridación. La hibridación, como decíamos antes, como necesitamos 6 orbitales híbridos, para esos 6 orbitales híbridos yo voy a tener que fusionar un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D. Los orbitales híbridos, los 6 orbitales híbridos van a ser sp3d2, 2d, 3p y 1s. Si no tienen pares electrónicos no compartidos, la geometría electrónica y molecular va a ser octaédrica. Acá tenemos un resumen que está sacado directamente del libro Brown, donde nosotros vamos a tener, según los dominios enlazantes y los dominios no enlazantes, una geometría molecular determinada para cada una de las moléculas.
La primera de las formas nos habla de la geometría electrónica. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a tener moléculas lineales con dos dominios enlazantes y la geometría molecular va a ser lineal. En el caso de la trigonal plana, para la geometría electrónica, vamos a tener dos opciones diferentes según la cantidad de dominios enlazantes o no enlazantes. Si todos los dominios, si todos los pares son enlazantes, geometría molecular y geometría electrónica son trigonal plana. Si hay dos enlazantes y un par electrónico sin compartir, la molécula va a ser angular. Para la tetraédrica, como vimos, teníamos las posibilidades de que fueran 4 enlazantes, 3 enlazantes y 1 no enlazante, o 2 y 2. La geometría electrónica es tetraédrica, pero la molecular, dependiendo de los enlazantes y de los no enlazantes, puede ser tetraédrica, piramidal trigonal o angular. Para las otras moléculas, también fuimos viendo algunas variaciones y cada una de ellas va a tener una estructura particular. Van a poder hacer bipirámides trigonales, balancín, forma de T, lineal, dependiendo de cada una de las de la cantidad de los pares electrónicos que no estén compartidos. Por último, vamos a ver los enlaces sigma y los enlaces pi. En el caso de los enlaces sigma, cuando dos orbitales se superponen entre ellos para formar un enlace, cuando dos orbitales atómicos se superponen para formar un enlace, se van a superponer de manera frontal. Esto va a ser en el mismo plano, en el mismo eje donde están ubicados estos dos elementos. La región que van a compartir entre ellos va a tener una forma cilíndrica alrededor de una línea imaginaria que nosotros podríamos trazar entre los dos elementos que se unen. Todos los enlaces simples que nosotros tengamos entre dos elementos son enlaces del tipo sigma. En el caso del ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno que se unen, donde se solapan dos orbitales atómicos S. La región de traslape va a estar entre esos dos elementos y vamos a tener un enlace sigma entre ellos. También vamos a poder tener enlaces sigma entre los S y los P y también con los orbitales híbridos y los S. Profe, pero Sí. eso no formaría hibridación. No estamos hablando de hibridación todavía. Acordate que la hibridación es de cada uno de los átomos antes de formar el enlace para poder hacerlo. Ahora estamos viendo solamente cómo se traslapan entre ellos los orbitales. O sea, orbitales de diferentes átomos. Claro, en este caso, los orbitales atómicos de los diferentes átomos se traslapan entre ellos para formar orbitales moleculares. El tipo, y ahí la región... perdón. el tipo de enlace que forman, los que estamos viendo, el enlace simple, siempre va a ser un enlace sigma. La región que se traslapa es la región donde hay mayor concentración o una mayor interacción entre esos dos orbitales atómicos. Sí, ¿qué me ibas a preguntar? Perdón, profe. Ahí entonces la región de traslape sería la región en forma cilíndrica que Claro, comparten. exactamente. ¿Por qué resaltamos lo de la forma cilíndrica? Porque cuando nosotros vemos los enlaces pi, van a resultar de una superposición lateral de orbitales atómicos. En este caso, los orbitales atómicos, los enlaces pi, lo van a formar orbitales atómicos p.
estos orbitales atómicos, como habíamos visto, tenían formas globulares, y para el caso de la molécula que tenemos representada acá, que es el eteno, vamos a tener un enlace entre los dos carbonos que va a ser sigma. El otro enlace, que van a tener los dos carbonos, va a ser pi y va a resultar de la superposición lateral de cada uno de estos dos lóbulos que tenemos alrededor de los átomos de carbono. Hay dos lóbulos entonces, uno por arriba y uno por debajo del plano, que forman el enlace pi. Como dijimos antes, todos los enlaces simples, acá tenemos un hidrógeno con un carbono, enlace simple es un enlace sigma. En el caso del eteno hay un doble enlace entre los dos carbonos. El primer enlace es sigma, el segundo enlace es pi. Lo hacen de esta forma, porque si recordamos en el anterior, este enlace sigma es un cilindro, como habíamos dicho antes, y ese cilindro está en el plano. Si estos dos átomos de carbono tuvieran que compartir otro par de electrones, como lo hacen, no lo podrían hacer en el mismo plano, ya que la repulsión sería muy alta entre ellos. Para poder separarlo entonces, lo que hacen es conservar orbitales p puros para que se forme un enlace pi por arriba y por debajo del plano. Entonces, la repulsión entre esos orbitales va a ser mucho menor que si tuvieran dos enlaces sigma. Entre dos átomos, nunca va a haber dos enlaces sigma. Si hay dos enlaces, uno, el primero siempre es sigma, y el segundo, o en caso de haber tres, el tercero son pi. Como decíamos recién entonces, cuando tenemos dos enlaces, tenemos un enlace sigma y el otro pi. Si tenemos uno solo, es sigma. En el caso de la molécula de nitrógeno, que tiene tres enlaces, va a tener un enlace sigma sobre el plano y dos enlaces pi. En el caso de los enlaces pi, como habíamos dicho anteriormente, si nos paramos en el plano de los carbonos, acá en el acetileno que tiene tres enlaces entre los carbonos, en el plano de los carbonos vamos a tener un enlace sigma, por arriba y por debajo vamos a tener uno de los enlaces pi, y como si fuera entrando y saliendo de la pantalla, tendríamos el segundo enlace pi. Bien,